Bueno, buenas tardes. Este es el tercer living del año. En este tercer living vamos a hacer la modalidad de te cuento un caso. Digamos, la idea es que vamos a presentar dos casos. Ustedes van a poder votar también a ver cuáles les parecen los diagnósticos digamos, de las preguntas, y después obviamente podemos recibir preguntas a través del chat. Para esto tenemos a 3 médicos que estamos muy contentos de poder tenerlas en el living. Lo tenemos a Tomás Orduna, que todos lo conocen, que es médico infectólogo del Hospital Muñiz, a Fabián Herrera, que es médico infectólogo de CEMIC, y la tenemos a Felicita Muti, que es residente de infectología del Hospital Fernández, que va a presentar el caso que va a discutir Tomás. Así que bueno, si te parece, empezamos. Les damos la bienvenida y los invitamos a que, además de votar, cualquier duda que tengan, la hagan a través del chat para que se las podamos contar tanto a Tomás como a Fabián. Bueno, arrancaríamos con el primer caso clínico, que es el de Fabián. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos. Les voy a presentar un caso que vimos hace unos años en mi hospital. Este es un paciente masculino de 66 años que recibió un trasplante renal de donante cadavérico y ya llevaba 24 años de trasplante. Estaba inmunosuprimido con micofenolato y metilprednisona, 4 miligramos, y consultó a su nefrólogo por síntomas constitucionales, astenia, pérdida de peso, hiporexia y fiebre intermitente de 2 meses de evolución. Tenía dentro del laboratorio un hematocrito de 30%, glóbulos blancos 2.400 y 77.000 plaquetas, o sea que estaba pancitopénico, y su nefrólogo lo mandó al hematólogo, que le hizo una punción aspiración de médula ósea, que no mandó a cultivo porque pensaban que era una mielodisplasia, pero bueno, se vieron granulomas con las tinciones de Zill-Nielsen y GROCO negativas, y en ese momento también tenía úlceras en paladar, y ahí sí me lo derivan a mí. Aquí les muestro las úlceras, ustedes pueden ver en paladar duro, eran úlceras bastante profundas, que eran indoloras, a pesar de tener esa magnitud, eran indoloras. Muy bien, en ese mismo momento, ya con la micóloga de nuestra institución, se le hizo una escarificación, y ustedes pueden ver ahí el GIEMSA, pueden ver las levaduras con la tinción en casquete, típicas intracelulares, compatibles con Histoplasma capsulatum. Los hemocultivos por lisis centrifugación y el cultivo de la úlcera fueron negativos. Sin embargo, este GIEMSA es característico diagnóstico de histoplasmosis. Así que estamos en presencia de un paciente inmunodeprimido, con síntomas constitucionales, fiebre intermitente 2 meses de evolución, pancitopenia, granulomas en la médula ósea y úlceras orales con una escarificación compatible con Histoplasma capsulatum. Así que la pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento de elección en este escenario? Se utilizarían anfotericina liposomal, anfotericina B-deoxicolato, fluconazol o anfotericina complejo lipídico. Así que pueden votar cuál es la opción que a ustedes les parece la más apropiada, que hubieran hecho. Les va a aparecer un cuadro de diálogo, y a partir de ese cuadro de diálogo con las opciones, tienen que elegir la opción y enviarla. Yo voté, por la duda. Perfecto. A ver el doctor Orduna si tiene razón, vamos a ver. Lo tenés individualizado. Si yo vi una histoplasmosis, el doctor Orduna vio 100, así que...
Bueno, Bueno, acá te salió. Ahí me salió, me salió. Bueno, la audiencia está muy entrenada, tan entrenada como el doctor Orduna, porque contestó como primera opción anfotericina liposomal, la mayoría. Afortunadamente ninguno contestó anfotericina de oxicolato, fluconazol unos pocos y complejo lipídicos otro pequeño porcentaje. Así que, si les parece, vamos a ver cuál fue el tratamiento y después discutir un poquitito este tipo de opciones. Perfecto. Bueno, estas son las guías, acá le hice, es una diapositiva que es bastante compleja, pero yo ahora les voy a remarcar lo más importante. Todas esas que ustedes ven ahí son las indicaciones en donde las anfotericinas lipídicas hoy siguen siendo tratamiento de elección. Son las guías del ESIL, que es del Grupo de Tratamiento de Leucemia, las del DHHS, de SIDA, las guías de la Sociedad Americana de Infectología, en donde ustedes pueden ver que para histoplasmosis diseminada, 3 guías recomiendan como A1 anfotericina liposomal y en segunda opción, con menor grado de evidencia, A3 anfotericina complejo lipídico. Así que la opción correcta es la que votó la mayoría de la audiencia, es en este escenario de histoplasmosis diseminada en un paciente inmunocomprometido, la mejor opción es anfotericina liposomal. ¿Y por qué? Y muy bien que no eligieron deoxicolato. Es por esto. No existen en general trabajos que hayan demostrado que las anfotericinas lipídicas son mejores en cuanto a eficacia que la deoxicolato, salvo para histoplasmosis diseminada en SIDA, justamente. Este es el trabajo que ya tiene casi 2 décadas, que fue un trabajo randomizado de anfotericina B-deoxicolato versus anfotericina liposomal, en donde además de ver que la anfotericina de oxicolato tenía mucho más eventos adversos con la infusión, que eso ya lo sabíamos, también tuvo mucho más nefrotoxicidad. Ustedes pueden ver ahí la nefrotoxicidad con anfotericina liposomal fue 5 veces menor. Y lo más importante que demostró este trabajo y por qué es A1, porque tuvo impacto en la sobrevida, es decir, la mortalidad fue significativamente menor en los pacientes que recibieron anfotericina B liposomal. Así que este es el único escenario en donde hay una evidencia A1 que anfotericina liposomal es mejor que cualquier otra opción terapéutica para histoplasmosis diseminada. Así que para esto tenemos evidencia. Fabián, viste que hubo un porcentaje de personas que le hubiesen indicado fluconazol. Sí. Eh, En realidad, fluconazol no es un azólico de elección para histoplasma. Vamos a ver que hay varios azólicos que tienen mucha actividad contra histoplasma y dentro de ellos el de elección es itraconazol y no fluconazol. ¿Sí? Bien, Ahora lo perfecto. vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Le pusimos anfotericina B liposomal, la dosis recomendada es 5 miligramos por kilo, que fue la que se utilizó en ese estudio. Pero el paciente yo puse 10 minutos, pero en realidad fue casi inmediato. Entre los 5 y 10 minutos de la infusión comenzó a tener un dolor intensísimo en la zona lumbar abdominal que se irradiaba a la pierna, 10 en 10 que requiere morfina. Me llamaron inmediatamente, porque yo estaba en el hospital cuando se lo indicamos, el paciente estaba a los gritos del dolor. Un dolor realmente muy importante que coincidió con la infusión. Así que, por este motivo, les pregunto, ¿cuál es la interpretación que ustedes le dan a este evento y qué conducta tomarían? Si reiniciarían el tratamiento una vez suspendidos los síntomas, si lo interpretan como una reacción pseudoalérgica, suspenden la anfotericina y continúan con itraconazol, o si suspenden el tratamiento antimicótico y lo difieren y después definen alguna otra opción. Perfecto. Así que pueden votar cuando aparezca a ver si aparece ya la opción. Ahí está, ahí pueden votar.
¿Vos votaste, Tomás? Sí, sabés que, claro, Tomás, digo, nosotros periódicamente usamos a veces más complejos lipídicos que liposomal, y liposomal cada tanto, por las razones que después en algún momento por ahí puedo meter un bocadito. Eh, Porque histoplasmosis vemos, todos los días hay un paciente en el MUNIS tratado para histoplasmosis, Claro. nada, obvio. Pero nunca vi esta reacción, lo de pseudoalergia, en los primeros 10 minutos, bueno, llamativo, aparte por qué tan como si fuese una mielitis o un compromiso neuronal exquisito, porque lo que mencionás ahí en la diapositiva anterior parece casi un paciente que hace un pinzamiento, que tiene una discopatía. Sí, o que tiene una isquemia aguda de algún Claro, órgano. pero justo puntualmente ahí, a nivel medular. Sí, lumbar, abdominal y en la pierna. Todo eso le dolía. Y fue inmediato. No tengo, yo en lo particular nunca vi Con esa. intensidad 10 en 10 desde el... Sí, por supuesto, te voy a aclarar, imagínate si vos ves tantas citoplasmosis, nosotros en realidad vemos mucho menos, pero hemos visto muchos casos de histoplasmosis en pacientes trasplantados de Claro, órganos. sí, sí. Y tampoco habíamos visto esto que le pasó, fue el primer encuentro que tuvimos. Con esto. Exacto, que fue particularmente mi encuentro porque yo lo había diagnosticado yo y yo le indiqué el tratamiento. Claro. Bueno, Pablo, Bueno, mostranos las respuestas de los participantes, si la tenés, ahí está. Ahí está, vamos a ver. Muy bien. Sigue siendo una audiencia muy entrenada y con mucho sentido común, porque Totalmente. nadie necesitaría el tratamiento antimicótico, cosa que es una forma severa en un paciente inmunocomprometido, así que hay que darle algún antimicótico. Muy bien, ahora, las otras dos opciones, la más votada fue que se interpreta como una reacción pseudoalérgica y suspendería la anfotericina y comenzaría con itraconazol. Y igualmente un tercio votó que reiniciaría el tratamiento después de suspendidos los síntomas. Eso, digamos, interpretando que, por ejemplo, sea una reacción de los tantos eventos agudos relacionados a la infusión, que con la medicación cesan y uno le podría reiniciar de repente a una infusión más lenta, como muchas veces se hace. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tuvo el paciente. El paciente tuvo lo que se llama CARPA, que es la pseudoalergia por activación del complemento. ¿Por qué tuvo esto el paciente? Porque usualmente los síntomas relacionados a la infusión con las anfotericinas no son inmediatos, comienzan a aparecer luego de los 45 minutos, una hora, entre 1 y 2 horas es el tiempo de aparición más rápido en general, porque están mediados por liberación de mediadores como el TNF. Esto fue como una reacción alérgica de hipersensibilidad inmediata. Pero en el caso de la anfotericina liposomal, está mediada por las anafilotoxinas del complemento, las que aumentan en forma desmedida porque esto es estimulado por los liposomas y eso hace una respuesta desmedida de los mastocitos y los basófilos. Y justamente tiene 3 formas de presentación, que son dolor torácico, disnea de hipoxia, que el paciente no tuvo, dolor abdominal, flanco y miembros inferiores, que fue lo que tuvo nuestro paciente, o como una reacción de hipersensibilidad con eritema y urticaria. Son las 3 formas de presentación descritas. Obviamente, Tomás, no te sientas mal, es algo muy raro. Por eso es que vos, a pesar de haber visto tantos pacientes con histoplasmosis y haber indicado tantos tratamientos, nunca lo viste. O sea, es un evento adverso muy poco frecuente. Es típico de la anfotericina liposomal. Así que lo que tuvo, la forma de diferenciarlo es que justamente es esta forma de presentación típica y es inmediata con la administración de la droga. Lo que está recomendado es, cuando es muy severa, no volver a administrar anfotericina. Reiniciar el fármaco y ver qué es lo que pasa con el paciente, medicarlo con difenidramina, etcétera, pero no cuando es severa. Y en este caso lo consideramos que fue muy severa, con lo cual le cambiamos el fármaco y le dimos itraconazol, porque el paciente, si bien tenía una histoplasmosis diseminada, estaba razonablemente bien. Claro. Así que
Exacto, no tenía vómitos, diarrea, etcétera, tenía buena tolerancia oral, así que le dimos itraconazol. Tuvo una evolución muy favorable, se le fue la fiebre, empezó a aumentar de peso, se le fueron todos los síntomas y mejoraron los parámetros del hematocrito, las citopenias. Luego de 6 meses de tratamiento, ustedes saben que esto tiene un tratamiento prolongado, luego de 6 meses del tratamiento el paciente empieza con diarrea crónica que estuvo vinculado a, no importa el diagnóstico, fármacos, etcétera, pero coincidentemente con esto empezó a tener niveles de itraconazol debajo de 1000 nanogramos, en este caso menores de 300. Nosotros le monitoreábamos los niveles de itraconazol porque digamos, era una forma severa y no le habíamos dado el tratamiento de elección, que era la anfotericina inicialmente, y siempre tuvo niveles buenos, pero cuando empezó con diarrea empezó a tener niveles bajos. La cuestión es que luego de 2 meses de tener diarrea y niveles bajos, el paciente tiene, que ya estábamos en los 8 meses, comienza con insuficiencia cardíaca y en el ET tiene una vegetación en la válvula aórtica grande de 1.6 por 0.38 centímetros, con perforación de dicha válvula y le causaba insuficiencia aórtica severa. Nunca tuvo fiebre en ningún momento y no tenía parámetros inflamatorios elevados, tenía una eritrosedimentación normal y una proteína C reactiva normal, pero tenía una endocarditis, claramente, con hemocultivos, y hemocultivos varias tandas, y hemocultivos por lisis centrifugación negativa. La cuestión es que este paciente tenía indicación quirúrgica porque tenía insuficiencia cardíaca y perforación de la válvula, así que obviamente se operó. Así que vamos a ir terminando con este caso, les voy a contar, ahí ustedes pueden ver la válvula, la imagen de abajo pueden ver la perforación en el centro de la válvula, y hacia la derecha está la vegetación que se ve perfecta, se ve bien grandecita, y este es el GROCOT, en donde se ven levaduras intracelulares, esto es la válvula, o sea, el GROCOT tenía histoplasma, y acá tenemos el Giemsan, donde ustedes pueden ver en la parte superior levaduras que estaban casi, digamos, estirándose a formar filamentos, que definitivamente formaron filamentos, ustedes pueden ver acá, hacia la izquierda, hacia la derecha, tienen 2 filamentos, y en el cultivo desarrolló histoplasma capsulatum, que además se le hizo una PCR y se detectó DNA de histoplasma capsulatum. Esto, las formas filamentiformes en tejidos humanos son muy raras, porque lo que vemos en los tejidos son las formas levaduriformes. Así que este paciente tuvo una histoplasmosis diseminada con endocarditis por histoplasma, con forma filamentosa en tejido, o sea, todo bastante inusual. Muy bien. La cuestión es que estamos en problemas, porque esto fue intratratamiento con itraconazol. Ya lleva 8 meses de tratamiento, intratratamiento hace una endocarditis. Así que algo tenemos que hacer diferente. Entonces, ¿qué tratamiento le indicarían? Le intentarían nuevamente dar anfotericina liposomal, le cambiarían a anfotericina lipídica, le darían anfotericina de oxicolato o continuarían con itraconazol en una dosis mayor. Bien. No les traje un caso fácil. No. No, te quiero hacer 2 preguntas hasta que se pueda contestar. La primera, los niveles de ITRA en histoplasma. Sí. No son necesarios pedirlo, porque viste que en realidad para la citoplasmosis diseminada, una persona que no tiene problemas de absorción, digamos, alcanza perfecto inclusive con cápsulas. Este paciente, como tomaba prazoles, le tuvimos que dar la solución oral, y como disminuye justamente las concentraciones plasmáticas, la interacción, por eso le medimos las concentraciones. Y siempre estuvo en rango, tuvo más de 1000, que para histoplasma les sobraba. Entiendo. Y la otra, ¿vos esto lo asumiste como una recaída o como que no pudiste controlar, que no se pudo controlar la infección primaria? ¿Cómo sería esto? Bueno, la endocarditis por histoplasma es muy rara. Es muy rara, es más, les estoy mostrando, este caso lo presenté
el mes pasado en el Congreso de Microbiología porque no hay casos reportados de endocarditis por histoplasma en trasplante de órgano sólido. Este sería el primero que cuando tengo un tiempito lo voy a escribir. Bueno, perfecto. Sí, es muy rara. El tema es que la mediana de presentación de endocarditis por histoplasma luego del diagnóstico de la histoplasmosis es de muchas semanas hasta 6 a 9 meses la presentación. Claro, así que está en el tiempo de presentación. claro, crónica. Exacto, seguramente sembró la válvula durante el evento de histoplasmosis diseminada, y yo creo que estuvo 2 meses con niveles de azólicos bajos, y ahí pudo justamente desarrollar el hongo más en la vegetación y terminar de destruirla. Creo que debe haber pasado eso, pero da el periodo que está escrito en la bibliografía desde el diagnóstico hasta la presentación. Bueno, vamos a ver lo que contestó la audiencia. La audiencia dijo, la mayoría, que le cambiarían anfotericina a complejo lipídico, aunque un porcentaje importante le reiniciaría anfotericina liposomal, y unos pocos contestaron anfodioxicolato e itraconazol. Bueno, para ir cerrando, es un caso grave de histoplasmosis. Perdón, alguien pregunta ahí qué pasó con la inmunosupresión en el chat. No sé qué... Bueno, estaba inmunosuprimido. No, estaba inmunosuprimido por su trasplante igualmente. Totalmente. El paciente tenía inmunosupresión de mantenimiento, que tenía la dosis mínima de metilprednisona, que eran 4 miligramos, y tenía una dosis muy baja de micofenolato. Así que la inmunosupresión se mantuvo porque era mínima. O sea, acá no era un problema de que se había descontrolado la infección porque tiene una inmunosupresión importante. No pasó eso. Tenía más de 20 años de trasplante, además. Claro, 20 años. 24 años de trasplante, exactamente. Bueno, algunos contestaron que le pondrían anfodioxicolato y itraconazol. Bueno, esas opciones yo no las consideraría porque esta es una forma grave y hay que darle el mejor tratamiento disponible. Claro. Así que ya vimos que no era de oxicolato, y esto lo hizo itraconazol. Y anfoliposomal, como les dije al principio, era muy arriesgado por el evento adverso. Así que lo que hicimos fue cambiarla a complejo lipídico. Igual tuvimos miedo realmente con la reacción que hizo. Pero bueno, hay un trabajo justamente de 40 pacientes que hicieron pseudoalergia por anfotericina liposomal, y recibieron complejo lipídico, y en el 85% de los casos no tuvieron eventos adversos mayores. ¿Por qué? Porque la pseudoalergia está producida por el liposoma, y la anfotericina complejo lipídico tiene otra formulación, y los eventos adversos están relacionados a la liberación de TNF, así que no comparten esa. Ese efecto adverso es bastante específico de la anfoliposomal. Así que en estos pacientes es seguro darle anfocomplejo lipídico, que fue lo que se hizo, sin ningún problema, no tuvo ningún evento adverso, completó 6 semanas de anfotericina complejo lipídico, y fíjense qué interesante, tenía una creatinina al inicio de 2,56, tenía insuficiencia renal crónica, y la creatinina al final de tratamiento, le estamos dando, si bien es un medicamento menos nefrotóxico, es nefrotóxico, no aumentó la creatinina, hasta la bajó un poquitito, y después de las 6 semanas le completamos 12 meses de itraconazol y suspendimos el tratamiento, y estuvo sin recaídas luego de 4 años de seguimiento. Para finalizar, les muestro una sola diapositiva, que es esta. Esto es de la cohorte del estudio CLEAR de anfotericina complejo lipídico, 79 pacientes con trasplante de órgano sólido que recibieron anfo en complejo lipídico, y todos, fíjense que tenía una mediana de creatinina de más de 3, prácticamente como la que tenía nuestro paciente, y no solo que no hubo aumento de la creatinina, sino un descenso a lo largo del tiempo, como pasó con nuestro paciente. Un poco reforzando que las anfotericinas lipídicas son medicaciones seguras aún en pacientes con insuficiencia renal. Así que si quieren alguna otra pregunta de este caso, alguien en el chat que se les ocurra alguna cosa. Sí, Carmen nos preguntaba algo que más o menos ya contestaste, que era el tema de los niveles de itraconazol en los pacientes trasplantados que tuviesen histoplasmosis, ¿no? Sí, en realidad nosotros por eso lo medíamos porque estaba con azoles, que disminuye mucho las concentraciones plasmáticas. En ese caso sí está indicado medirlo, si no, no es necesario para histoplasma. Ahora, Fabián, qué importante es el procedimiento diagnóstico, porque en realidad vos tenés un paciente de más de 20 años de trasplante con inmunosupresión, que no le aumentaste la inmunosupresión, y a pesar de eso tiene
una infección relacionada con la inmunidad celular de él, que uno ya pensaría que en ese momento del trasplante no lo va a tener. Exactamente, exactamente. Estos pacientes tienen, digamos, una baja frecuencia de infecciones oportunistas, pero están inmunosuprimidos toda la vida, así que la pueden tener Claro. claramente. Sí, sí, sí. Y además, bueno, un poco también remarcar lo que dicen los que más ven histoplasmosis, que acá está Tomás, que todo lo histoplasma, vos tenés una lesión en la piel, una lesión en mucosa, le haces la escarificación y tenés el diagnóstico ahí, al toque. Totalmente, totalmente. Felicitas, ¿no querés hacer ningún comentario? No, la verdad que es un caso, me parece raro, nunca había visto endocarditis por histoplasma. Nosotros también en el Fernández tenemos mucha histoplasmosis. Yo tampoco vi endocarditis, no te preocupes. Pero bueno, no vemos trasplantados, así que es todo nuevo. Muy interesante. Acá pregunta Luis Morales. Hay algunas preguntas, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, dice... Luis Morales dice, ¿lo lees vos, Luciano? No, lee vos, Tomás, lee vos. Buenas tardes. ¿El tratamiento con AMPO complejo lipídico lo cumplió como histoplasmosis diseminada o como endocarditis? Saludos, Luis, desde Ecuador. No, lo cumplió como endocarditis, que son 6 semanas desde la cirugía y recién después se le puede pasar a itraconazol durante... En realidad, nosotros, este caso yo lo consulté con el doctor Negroni, y porque la verdad que nosotros no sabíamos realmente si después suspenderle el itraconazol, claro. o dárselo, claro, o sea, yo tenía miedo de suspendérselo, y la verdad, digamos, hay muy poca evidencia, porque es muy raro el caso, y bueno, con el doctor Negroni definimos que la cirugía fue resectiva, porque le sacaron digamos, todo lo que tenía comprometido, que eran las válvulas, no tenía compromiso perivalvular, no tenía evidencia de histoplasmosis en ningún otro órgano, así que asumimos que un año iba a estar bien, y bueno, de hecho le fue bien porque no tuvo recaídas. Perfecto. Bien, buenísimo. Buenísima, espectacular. Bueno, podemos Tiene pasar. un poquito de susto siempre. ¿Cómo? Hasta que pasa el tiempo. Hasta que pasa el tiempo, totalmente. porque hay tan poca evidencia y tenés que Totalmente. trabajar con arte terapéutico, porque en definitiva Totalmente. vas acomodando de acuerdo al paciente con un hongo que va a quedar conmigo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el hongo lo tengo. Le sacaste lo que tenía lesionado, pero el hongo sigue estando. Y la pregunta es, ¿por qué activó el hongo 24 años después, con 66 años de edad? No tiene una respuesta, excepto que haya habido algún otro factor que favoreció más inmunocompromiso, y me permito siempre recordarles los factores estresógenos psicoafectivos que a veces no son contemplados, no digo en este caso, en general, para justificar por qué alguien que ya tiene aparte otras cuestiones como la inmunosenescencia, porque ya tiene 66, no tiene sus 42 o 43 de cuando lo operaron, de cuando lo trasplantaron. Digo, ahí hay un tema, la inmunosenescencia, pero si sobre eso hay algo más agregado, aparte de la inmunosenescencia, porque no le modificaste la inmunosupresión que ya traía. No, pero igual, si bien igual es un paciente inmunodeprimido, claramente, Sí, porque tiene sí, bien tiene claramente. dosis bajas, digamos, tiene inmunosupresión. Una cosa que también es, más allá de interesante, de la reacción de la pseudoalergia, que nosotros tampoco nunca la habíamos visto porque es rara, es el hecho de que uno tiene el concepto de que la anfotericina liposomal es menos nefrotóxica que la anfotericina complejo lipídico. Ustedes saben que eso que es muy, digamos, controvertido, porque hay metaanálisis que mostraron que sí, otros que no, hay estudios que... Bueno, la cuestión es que son bastante, en cuanto a toxicidad renal, son bastante semejantes ambas formulaciones, y son bastante seguras, y este es un caso que lo demuestra, ¿no es cierto? Así que un poco también para mostrar eso, que a veces uno dice, no, bueno, ¿por qué? Sí, bueno, uno Fabián, la puede usar. tenés una pregunta acá que está muy buena, que dice, ¿al ser inmunosuprimido quedó con profilaxis secundaria? No quedó por eso justamente, esa decisión la tomamos con la ayuda del doctor Negroni, porque en realidad yo no sabía si dejarlo digamos, con profilaxis secundaria o no, pero también nos ayudó un poco que el paciente, más o menos en el tiempo de terminar el tratamiento, vieron que él había tenido una creatinina de 2 y pico. Bueno, el injerto
tuvo suerte que le duró 25 años, pero eso no es usual. El injerto lo terminó perdiendo, entró en hemodiálisis y se le suspendió la inmunosupresión. Así que eso también un poco nos ayudó a no pensar en profilaxis secundaria. Exacto, eso me había olvidado. Y nos pregunta Carmen si en algún momento le habían hecho antígeno urinario de histoplasma para seguimiento. Está buena la pregunta, pero en el momento donde tuvimos el caso no estaba disponible en Argentina. Ahora está, pero este caso es de hace varios años atrás. De hecho, el paciente falleció hace 2 años por un evento que no estuvo relacionado. Así que tiene muchos años este caso. No había, pero sí, obviamente sería un caso para seguirlo, obviamente. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pasamos al otro, ¿te Bien. parece? Bueno, pasamos con el caso de Felicitas, entonces. Bueno. Muy buen aprendizaje, Sí, la verdad que sí, estuvo espectacular. Contanos, Felicitas, ¿este es un paciente que concurrió a hospital de día? Bueno, sí, El este hospital Fernández es hospital de día. Que tuvimos en enero de este año. Era un hombre de 32 años, oriundo de Caracas, Venezuela, que residía en Argentina hacía 2 meses, sin antecedentes patológicos, era personal de salud, enfermero, allá en Caracas, y consulta en enero de este año por fiebre y diarrea de 2 semanas de evolución. En ese contexto se realiza el diagnóstico de HIV, con un CD4 de 11, 2%, y una carga viral de 407.000 copias, 5.6 logaritmos. En ese momento el examen físico no tenía alteraciones evidentes, no tenía lesiones en piel, adenomegalias ni organomegalias. En cuanto a los exámenes complementarios que se le pidieron al inicio del diagnóstico, una placa de tórax normal, una PPE de 0 milímetros, una antigenemia para Cryptococcus negativa, hemocultivos para gérmenes comunes negativos y micobacterias y hongos en curso, coprocultivo y coproparasitológico negativos, y serologías para hepatitis C, hepatitis A, BDRL, toxoplasmosis y chagas negativas, y estaba vacunado para hepatitis B. Se realizó un laboratorio donde se veía anemia con 11,6 de hemoglobina, 3.500 blancos, una plaquetopenia con 69.000 plaquetas, alteración del hepatograma con transaminasas por 2, función renal normal y parámetros inflamatorios también elevados con el eritro y la PCR. La primera pregunta es: ¿iniciarían el tratamiento antirretroviral? Las opciones son sí, rápidamente debido al estatus inmunológico; no, descartaría otras infecciones oportunistas; o no, aguardaría que el paciente resuelva el cuadro febril. Bueno, mientras esperamos que vayan votando, contanos cuál era la impresión clínica del paciente. En realidad, uno no sabe si es infección avanzada por VIH o si hay algún oportunista dando vuelta, ¿no?, en este paciente. Sí, es lo que nosotros pensamos en ese momento, pero bueno, descartamos con screening las patologías más frecuentes. Generalmente vemos en estos pacientes que hacen que no empecemos el tratamiento antirretroviral, que es el criptococos y la tuberculosis. Podría tener cualquier oportunista, un paciente que venía desde Venezuela y con mal estatus inmunológico, pero bueno. ¿El paciente no se conocía VIH hasta ese momento? No. Bien. Bueno, vamos a ver qué votó la gente. Bueno, la mayoría contestó que sí, que iniciarían rápidamente, y más o menos el 40% no lo iniciaría. Perdí la votación. ¿Por qué? No lo trato. ¿No lo tratarías? ¿Cómo? ¿No lo tratarías? No, inicialmente no. Esperaría un poquito más. Quisiera saber qué tiene antes de ponerlo potencialmente en un Siri cuando no sé lo que tiene el paciente. Puede ser un compendio, el resumen del Leroux de Mandel. No. Igual, digamos... Inicialmente no lo trato. Lo espero un poco más. Porque igual el consenso actual de la enfermedad avanzada es que inicien rápidamente. ¿Cuánto tenía? ¿2 de 4? 11. Tenía 11, claro, tenía 2%, 11 de C4. La verdad que en esa situación yo creo que Siri lo podés manejar. Lo único que te mueve a no empezar rápidamente es que tenga antigenemia para criptopositiva. Pero sí, bueno, hay que hacerle. Nosotros iniciamos el tratamiento de acuerdo a la estrategia que propone la OMS, que es descartar tuberculosis y cripto, y en esos primero, casos, claro, iniciarlo rápidamente, sobre todo por el riesgo por los bajos de D4. ¿Qué le pusieron, Felicitas? Nosotros, para seguir con el caso,
No puedo pasar las diapositivas. No ven que pasen, ¿no? No. ¿No? Ahora nos ayuda Pablo, seguro, para que puedas pasarla. Nosotros iniciamos tenofovir en tricitabina, darunavir, ritonavir 800-100, y profilaxis con TMS, y en ese momento se utilizaba la profilaxis con acitro, así que también le pusimos acitromicina. Ahí está. Y a los 8 días, el paciente consulta nuevamente en hospital de día por deterioro del estado general, fiebre persistente, astenia, dinamia. Le realizamos un laboratorio, un momento donde vimos caída del hemoglobina, 1.300 blancos, 13.000 plaquetas, aumento de transaminasas, falla renal, y un aumento en la LDH y en la ferritina que no teníamos valores previos. Se realiza una ecografía abdominal donde se veía hepatomegalia homogénea y esplenomegalia, y en ese contexto se interna con soporte transfusional diario. Entonces, como resumen, tenemos un paciente con antecedentes de HIV mal estatus, 11CD4, oriundo de Venezuela, con mal estado general, fiebre, astenia, dinamia, que en el laboratorio presenta pancitopenia, alteración del hepatograma, de la función renal y una LDH aumentada, con hepatoesplenomegalia y cultivos negativos a la fecha. Entonces la próxima pregunta es: ¿qué diagnósticos diferenciales plantean? Infección por micobacterias, enfermedad de órgano blanco por CMV, histoplasmosis diseminada, síndrome de reconstitución inmune o enfermedad oncohematológica. La idea también de traer este caso clínico era que no siempre hay una respuesta correcta, ¿no? Porque a veces uno puede llegar al mismo objetivo por distintos caminos, ¿no? Y realmente, como vos decías, Felicita, un paciente tan avanzado puede tener muchas veces más de un oportunista al mismo momento, y también pasa esta cuestión que a veces uno se plantea de que percibiendo que tiene un oportunista, esto de comenzar el tratamiento muchas veces puede hacer desenmascarar la oportunista o complicarlo justamente como con un síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué van votando. Ya votamos. Acá mandó una pregunta a Merlín. Sí. Nos pregunta si le hicieron punción de médula ósea. Dice que él sospecha una micosis profunda, leishmania o malaria de acuerdo a la epidemiología, y si vino por tierra a Argentina. Sí, bueno, ahora les voy a contar los estudios que le hicimos diagnósticos. Otra cosa que no les conté, también le habíamos hecho antígeno urinario para histo, con serología y PCR, que era en contexto de un protocolo de investigación. No teníamos el resultado, pero eso se hizo al inicio con el diagnóstico de HIV. Y bueno, como para armar los diagnósticos diferenciales, nosotros teníamos en consideración una infección oportunista o una enfermedad oncohematológica. También un síndrome de reconstitución inmune, aunque no daban los tiempos, porque era poco tiempo entre el inicio del tratamiento y el inicio de los síntomas, pero bueno, esa era la tercera opción a considerar. Ahora, en ese momento, cuando ustedes lo vieron con esta situación, ¿lo veían peor o lo veían mejorado pero con persistencia de la fiebre? No, ¿Tenían más deterioro clínico? Sí, tenía deterioro clínico. Claro. Sí. Bueno, que eso, digamos, sería también muy importante, porque no es solamente que tenía persistencia de la fiebre, sino que tenía inicio de los antirretrovirales y deterioro clínico. Parecía que había algo que faltaba. Sí, el oportunismo lo tenía. Claro. Sin duda. Exacto. Yo realmente me hubiera inclinado desde el comienzo mucho más por un oportunismo infeccioso que por una oncohematológica. Por la edad del paciente, por la frecuencia, etcétera, digo, la oncohematológica en ese contexto, sin tratamiento previo, no era la que más hubiera pensado. Pero cualquiera tiene un Hodgkin en la vida. Sí, más que nada por también la rapidez del cuadro. Te iba a decir justamente si no podía ser un síndrome hemofagocítico. Bueno, nosotros se le realiza la punción aspiración de médula ósea, y lo que se vio en directo fue hemofagocitosis. Lo que vemos en esta foto es un macrófago fagocitando glóbulos rojos. Cumplía 5 de los 8 criterios para síndrome hemofagocítico, que era fiebre prolongada, esplenomegalia, citopenias más de 2 linajes, ferritina alta y hemofagocitosis en la médula ósea. También tenía triglicéridos altos, pero bueno, no cumplían el valor como para formar parte de un criterio. En cuanto a las causas del síndrome hemofagocítico, hay muchas.
En cuanto a los virus, los más frecuentes, que generalmente descritos en la literatura, Epstein-Barr, CMV y HIV, pero hay varios virus que pueden provocarlo. Bacterias, las más frecuentes, micobacterias, la tuberculosis de la cabeza, Coxiella burnetii, Mycoplasma rickettsias. En cuanto a parásitos, Leishmania y Toxoplasmosis también son los más frecuentes, seguidos por Plasmodium. Hongos, Histoplasma, Cryptococcus, Aspergillus y Candida. Y en cuanto a las neoplasias, linfoma tanto Hodgkin como no Hodgkin. En el directo de la función de aspiración de médula ósea, en el GEMSA, lo que se vieron fueron 2 microorganismos intracelulares, por un lado amastigotes de Leishmania, y por otro levaduras intramacrófagos compatibles con histoplasma. El diagnóstico fue hecho en el laboratorio de microbiología del hospital, y se confirmó con el doctor Negroni, en el Hospital Muñiz. Posteriormente se realizó un lavado broncoalveolar, que se vieron los mismos microorganismos que en la punción de aspiración de médula ósea, hemocultivos para lisis y centrifugación positivos para histoplasma, antigenuria positiva para histoplasma, y serologías negativas, tanto para histo como para Leishmania, el RK39, pero bueno, teniendo en cuenta que era un paciente muy inmunosuprimido. Claro. Baja sensibilidad. Y esta es una foto del cultivo, donde vemos al histoplasma. Mira. La tercera pregunta es: ¿qué tratamiento indicarían? Anfotericina B, anfotericina B más corticoides, anfotericina B más corticoides y suspenderían el TAR, o anfotericina B más gamma globulina. Y no ponemos qué tipo de anfo. No, es la que toca la que hay en el hospital. Ah, bueno, esto era algo para comentar después, justamente. Por el tipo de modelo. Ok, ¿dónde está? Ah, acá. O sea, sería un paciente que tiene un síndrome hemofagocítico secundario a una infección por Leishmania y por histoplasma. Bien. Vamos a ver qué votaron. Igual no tenía todos los parámetros, vos decís que tenía todos los parámetros para hemofagocitosis, porque, Sí, lo mínimo para que el tiene síndrome que hemofagocítico, porque una cosa es la hemofagocitosis y otra el síndrome hemofagocítico, ¿no? y cumplía con los 5 criterios para el síndrome. Que al fin y al cabo esto es algo que lo hemos discutido con los brasileños a partir del surgimiento de leishmaniasis visceral, y lo ha presentado Silvina Rubinsky en varias ocasiones, el tema de una incidencia de síndrome hemofagocítico en nuestro modelo de leishmaniasis visceral que no lo tienen los brasileños, con 4.000 a 5.000 casos por año. Es una experiencia que está muy poco comunicada en la literatura de síndrome hemofagocítico en el modelo de Leishmania, y que no queda claro, porque para algunos la hemofagocitosis como tal es parte de todos estos cuadros, que es diferente a atender un síndrome hemofagocítico, ¿no? Eso está. Entonces, el tema es que cuando vos ya lo podés definir con todos los parámetros, ahí requiere de algún adyuvante, no se trata solo del tratamiento con medicación antiparasitaria, ¿no? O sea, cambia el tenerlo como síndrome a tener solamente la imagen microscópica de la hemofagocitosis. ¿Se entiende lo que intento decir? Perfecto. Okay. Pero no hay una explicación por qué nosotros lo diagnosticamos. En una corte tan pequeña como la Argentina, 200 pacientes, debe haber como 40%, sobre todo en el modelo niños, que tenían síndrome hemofagocítico. Y no está descrito prácticamente en miles de casos en el Brasil. No encontramos una respuesta adecuada hablando con los grandes referentes brasileños. Y tampoco recuerdo mucho síndrome hemofagocítico en el modelo de histoplasmosis diseminada. En nuestro modelo con las médulas, tampoco. No, hay pocos casos descritos en la literatura. Respecto a las respuestas, fundamentalmente anfotericina más corticoides versus anfotericina más gamma. Y después, ¿cuál es la opinión tuya, Tomás, de esto? Mirá, yo no tengo tanta experiencia en lo hemofagocítico, pero nosotros no hemos usado gamma. En principio, fuertemente recuerdo haber usado corticoides para frenar un poco digamos, lo más importante en principio es darle el antiparasitario, por supuesto. Claro. Que en las normas nacionales es anfotericina liposomal o complejolipídicos para modelo HIV, ¿sí? Es una de las indicaciones para el uso de ellas, y asociado con corticoides. No recuerdo si Silvina en el Garrahan pudo
Silvina Rubinsky pudo, o cuántas veces habrá usado inmunoglobulinas. No lo sé porque el modelo de niños no es lo que yo sigo habitualmente, pero sí el uso de corticosteroides fue planteado en varias ocasiones. ¿Ustedes qué hicieron, Felicitas? Bueno, nosotros habíamos iniciado anfotericina B antes, empíricamente, antes de tener el diagnóstico, y después se discutió en conjunto con el servicio de hematología, debido a la escasa respuesta clínica que tenía el paciente, se inició metilprednisolona y gamma-globulina hiper. Las dos cosas, todo. Y está bien. Sobre Está todo bien. Porque el paciente estaba muy grave, básicamente, ¿no? y teníamos anfotericina. Pregunto, Felicitas, ¿ustedes empezaron ANFO empírica sin tener ni un histoplasma ni una leishmania? Sí. Mira. Fueron 2 días previos a la PAMO, que fue cuando el paciente se descompensó, y bueno, se le puso empírico. Ya venía con otros tratamientos para bacterias, estaba chocado el paciente, pero bueno, se le agregó la anfotericina. ¿Con qué frecuencia hacen tratamiento empírico con ANFO? No, muy poca. Para este modelo. La verdad que muy poca, no solemos poner Como tratamiento. yo habitualmente digo que no hay que usarla, en principio, por ahí, porque no, digamos, uno puede usar 4 drogas para TBK muchas veces, o incluso ampliado para MAI, que es siempre esto ya de arrancar con una droga pesada como es la anfotericina, pero digo, porque no es el modelo neutropénico febril, ¿no? Ujú. Pero bueno, por ahí también hay que replantearlo, y en estas cuestiones surge. Acá Yo- ustedes le pegaban con la droga exacta para las dos patologías. La verdad que yo en ese sentido creo que en el momento actual, con la cantidad de información que hay en función de inicio temprano es mejor pronóstico, y en una cosa tan crítica creo que hay que plantearse mucho el tratamiento empírico antimicótico, en algunos contextos muy puntuales, pero me parece que Sí, sí. por eso abro la cabezota a decir, bueno, Y se lo sacás. claro, sí, acá sirvió, acá sirvió. Nosotros pusimos tratamiento para MAI y anfotericina al mismo tiempo. Se cambió la profilaxis para tratamiento, sobre todo pensando en las posibles etiologías, que bueno, leishmania era una de ellas. Bueno, la verdad que me parece muy interesante. Este caso ya lo había presentado. Leishmania no era muy pesada, porque me gustaría ir cuál es la geografía médica de este paciente. Eso. Otro dato que no dije, el paciente vino de Venezuela por tierra, no sabemos bien la ruta que hizo, porque bueno, ya después no le pudimos preguntar, el paciente estaba ventilado y no tenía familia acá en Argentina, pero al inicio nos dijo que había venido por tierra, tardó aproximadamente 15 días en venir para acá. Sí, lo que me pregunto es, ¿él no estuvo viviendo en Brasil antes, cuando salió de Venezuela? Directamente salió y vino para acá, 15 días, porque Venezuela no es un país con... tiene algunos pequeños focos de leishmaniasis visceral. Segundo, deberíamos saber si vino de Barquisimeto, vino de Caracas, vino de Puerto Ayacucho, qué sé yo. Hay diferentes Venezuelas desde el punto de vista del riesgo para leishmaniasis visceral, que ya de por sí es muy bajo, no es nordeste brasileño, no es Minas Gerais, no es Iguazú. Eso por un lado, digo porque si no lo estaríamos considerando que realmente tuvo tan mala suerte que aparte de activar una histoplasmosis que la puede tener desde que nació en Venezuela, adquiere en un trayecto tan corto de 15 días leishmania, ¿no? Realmente, es posible, no digo que no, Claro. pero... Sí, o podía Bueno. ser una reactivación, eso no lo sabemos. Sí, potencialmente puede ser la expresión en un paciente, obviamente tan inmunocomprometido, un periodo de adaptación, animalización, y es un cuadro cuasi considerado como una leishmaniasis aguda. Tomás, ustedes en MUIS leishmania en pacientes HIV positivos, ¿qué pronóstico tienen y cómo les va? No, siempre el pronóstico es malo, potencialmente comparado, digamos, con un modelo de paciente que tiene otras características por las cuales activa una leishmania. Digamos, esto es lo de siempre, huésped parásito, ¿no? Claro. Recordando que una parte importante son asintomáticas, que justamente el inmunocompromiso es el que te activa lo que por ahí tenés 20 años atrás. No hemos tenido muchas, en el hospital habremos tenido en el modelo HIV 6, 7, algunas que recuerdo asociadas con las primeras etapas del HIV cuando los pacientes volvían de vivir en Brasil. ¿Te acordás esos modelos de los años 90? Que volvían pacientes diagnosticados con HIV cuando todavía estaba el incipiente AZT nada más.
y volvían acá y disparaban estando en Buenos Aires, recuerdo algún caso en Rosario, disparaban acá, algunos incluso del modelo europeo de la cuenca del Mediterráneo, o sea, venían infectados y después disparaban acá su leishmania antes de tener nuestra autóctona a partir del 2004. En aquellos les iba todo mal, porque no había targa. Ahora Claro. por lo menos, no solo targa, sino que no podíamos manejar ningún otro oportunismo. Ahora vos tenés la posibilidad de hacer diagnóstico, de comenzar a tratar o de hacer prevención de todos los restos de los oportunistas, y ahí sí, rápidamente, una vez que ya lo tenés, bueno, en esto por ahí yo estoy entre aquellos que todavía les falta hacer el switch para hacer más pronto el tratamiento fuera de, digamos, cuando ya descarté. Tema que no siempre descartás fácilmente una tuberculosis, ¿no? Eso está claro. O sea, vos empezás con targa y después te avisan que el cultivo es positivo una semana más tarde para Mycobacterium. Bueno, ahí tendrás que hacer un parate de todo. Porque yo estoy en esta cosa de por ahí tener que adaptarme a, ¿vale la pena con los pacientes tan quemados? A todos les pongo desoxicolato o la fotericina que tengan. Bueno, por ahí para pensarlo, en este modelo es clarísimo que le sirvió al paciente, sin dudas. Y lo otro, bueno, lo del tratamiento antirretroviral pronto, precoz, aunque no tenga ningún diagnóstico, en un modelo que podía tener 6 oportunismos. Sí, Bueno, a lo sumo con corticoides frenaremos la respuesta paradojal si la podemos diferenciar del resto. Marlene nos pregunta si en estos pacientes es útil hacer un frotis para malaria. Bueno, Teniendo en a ver, cuenta que vienen de Venezuela. Nuestra primera causa de malaria el año pasado y 2/3 de las malarias diagnosticadas son venezolanos. Si está con un cuadro febril, es obligatorio hacer, no por un compromiso de la respuesta de inmunocelular T-dependiente, pero sí porque viene con fiebre y viene de Venezuela. Eso solo, fiebre y Venezuela, obliga a buscar malaria por lo menos 3 días consecutivos con gota gruesa y extendido, porque puede ser aparte uno más, no como oportunismo, sino como enfermedad que adquirió al cruzar Brasil o al cruzar el sur de Venezuela, del Orinoco para el sur, que es donde está la mayor transmisión en este momento de malaria en Venezuela, que está desmadrado totalmente, lamentablemente. Bien. Bueno. Perfecto. ¿Cómo siguió? Bueno, para continuar con el caso, el paciente evolucionó mal con progresión a fallo multiorgánico y finalmente óbito a los 14 días del ingreso. Claro. Estaba muy mal. Tenía el síndrome hemofagocítico, la coinfección con 2 infecciones oportunistas, y eso que se hizo todo muy rápido. Las 2 oportunistas, como siempre decimos, las 2 oportunistas que encontramos. Sí, claro. Claro, exactamente. Sí. Igual quería comentar algo. Nosotros, obviamente, en CEMIC vemos muchos trasplantados, pero vemos muy poco HIV-Sida. Son pacientes que están bien y que en general no se internan, así que este tipo de pacientes no lo veo. Pero sí tenemos una casuística de 8 casos de síndrome hemofagocítico en trasplantados, que algunos la mayoría fueron diagnósticos infecciosos, histoplasma, TBC, citomegalo, tuvimos uno por Epstein-Barr, y también con neoplasias linfoides. La mayoría se murió en sí mismo por el síndrome hemofagocítico, es muy grave, así que digamos que este paciente me parece que hicieron bien todo desde el principio, porque le pusieron, desde antes de saber que tenía un histoplasma, le pusieron anfotericina, le fueron poniendo todos los tratamientos, pero creo que es una patología muy, muy grave, y encima además asociado a 2 oportunistas muy severas, porque obviamente en este contexto de inmunosupresión, o sea, el paciente creo que terminó mal, que era lo que, digamos, lo que le iba a pasar, o sea, porque creo que hicieron todo bien, ¿no? Sí, claro. Y además enfermedad avanzada, ¿no es cierto? Que eso le ponía muchas cosas a favor de que no iban a andar bien las cosas. Vos querías hacer un comentario, Tomás, respecto a las anfotericinas. Sí, 2 cosas. Bueno, bien, felicitas. Me hiciste pensar y voy a reevaluar algunas cuestiones después en la práctica. Yo creo que para eso estamos haciendo el ida y vuelta que hace que es maravilloso, ¿no? Cuando estamos intentando enseñar estamos aprendiendo mucho. Eso es fantástico. No, sí, 2 cositas. Una es un razonamiento que yo lo hice hace poquito, unos días atrás, con un paciente que tuvimos de Venezuela con una leishmaniasis tegumentaria brutal.
también un migrante de la diáspora venezolana, ¿no? Y hace poco hubo otro paciente, no me acuerdo estos días, son tantos los pacientes que a veces uno se olvida en qué momento fue. Y algo a considerar es llamativo. Para pensar solo, lo dejo como una inquietud. Lo dije antes sobre el paciente trasplantado que asistió Fabián, porque hay muy poco pensamiento médico sobre cuánto afecta nuestra inmunidad celular el componente psicoafectivo. Un paciente migrante de la diáspora venezolana, por definición, no lo voy a poder comprobar, está golpeado a nivel de su sistema T dependiente. ¿Sí? El duelo, cualquier tipo de duelo, por la razón que sea, mi inmunidad celular está a menos. No lo digo yo, eso está comprobado con modelos. Tuve la oportunidad de asistir a 2 impresionantes charlas de investigación con Ricardo Negroni en el año 2002, allá lejos, ya hace tiempo, sobre los modelos de qué pasa con la inmunidad celular en los duelos, desde el modelo animal al modelo humano. Y está poco considerado. Entonces, cuando yo tengo un paciente venezolano, ¿sí?, que ahora tiene 2 oportunismos, es muy fácil decir, bueno, todo esto tiene que ver con que tiene 11 CD4. Pero coincidentemente hace 2 meses estoy tratando de adaptarme a una nueva realidad, alejado de mis afectos primarios, de mis lugares, de mis olores, de mis visiones, de todo lo que era mi Venezuela. Me muero en 1 mes, estando en Buenos Aires. O un paciente que cuando sale de Venezuela tenía 1 centímetro y 1 mes después era superior a 20 centímetros. Algo que yo prácticamente no vi en 40 años de extensión de la lesión leishmaniásica cutánea. Y así podemos seguir pensando en algunas cuestiones que me parece que hay que tenerlas presentes. Porque, digo, si solo pensamos en lo orgánico, no estamos entendiendo la psiconeuroendocrinoinmunología, que por suerte juntó las diferentes posturas que cuando Javier y yo nos formamos, eran una grieta realmente. Donde vos pensabas que o era psicológico 100% u orgánico 100% y en el medio era imposible juntar eso. Por suerte en los 90 surgió la inteligencia de poder juntar todo y hablar de la psiconeuroendocrinoinmunología y constituirse como una verdadera especialidad que contempla al ser humano como un todo, para poder entenderlo. Una reflexión nada más sobre el tema. Me parece muy bien y creo que obviamente que hay muchas cosas en la medicina que uno no conoce o que ignora, y me parece que esta obviamente es una de ellas. Por último, hay una pregunta de Viviana que dice: ¿cuánto tiempo luego de llegar al país puedo pensar en Plasmodium como estudio de fiebre en el viajero? En realidad, bastante, porque va a depender de cuál es el pasado del paciente con respecto a Plasmodium. Si es un paciente que ha tenido algunos eventos por paludismo en su lugar de residencia, donde vivió, o moviéndose por el interior de Venezuela, puede ser alguien que después lo exprese más tardíamente. Y lo otro es que pueda expresarlo tardíamente porque es la reactivación de aquel viejo episodio en el modelo del Plasmodium vivax. Claro. Así que, en realidad, si es un febril y es venezolano, y estoy dentro de los 5 años que los máximos, posibilidades de reactivación de un vivax, mejor hacer unas gotas gruesas y extendidos porque puede ser un tardío. En la curva de Gauss es el final, si yo reactivo a los 4 años un vivax por hipnozoito, pero por las dudas recordar. Termino de decirles, si les parece, yo hablo mucho, la anfotericina, una consideración, porque a uno le tocó ver de lejos, digo, no verlo, sino conocer, que ante un diagnóstico de Plasmodium falciparum en un lugar de nuestro país, como no había mefloquina un día viernes, ¿sí?, en un paciente con un falciparum de Mozambique, no se le dio nada. El lunes estaba muerto cuando llegó la mefloquina en avión, ¿sí? Y si yo no tengo anfotericina liposomal, que como Felicitas dice en nuestro modelo hospitalario eso cuesta y mucho, y generalmente tenemos lipídica, lo que no puedo es no utilizar lo que tengo.
¿sí? Porque se trata de bajar algo que es la masa crítica del agente patógeno. Si no, no tengo tiempo después. Entonces, si yo no tengo liposomal, en donde sea, y tengo un diagnóstico de leishmaniasis visceral, tengo, aunque sea un niño, o sea un geronte, o sea un paciente HIV o un trasplantado, tengo que empezar con ANFO y con lo que tengo a mano. Si no tengo lo otro, lo que no puedo es esperar, porque de lo contrario lo que estoy favoreciendo es que me mate para cuando llegue ese fármaco adecuado, de primera línea, etc. A mí me parece que eso es fundamental, porque la accesibilidad a ANFO liposomal es muy escasa en nuestro modelo, porque una de las cosas que no se evalúa, costo-beneficio. Todo lo que mostró Fabián de por qué se llegó al A1 para usar liposomal contempla también costo-beneficio, porque está contemplado qué pasa en la sobrevida de los pacientes. Por supuesto. Lamentablemente. Bueno, les quería agradecer mucho la presencia de Fabián, Tomás, felicitas por supuesto. Y bueno, nos vemos en el próximo Living. La verdad que estuvo muy, 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 muy lindo. Y vamos a repetir, te cuento un caso porque me encanta. Esto de los Livings es algo que lo hago, me encanta hacerlo, disfruto mucho y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias Chau. por el convite. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Estuvo muy lindo. Gracias. Chao, buenas noches a todos. Chau, chau. Chao, chao. Buenas noches. Gracias.